He aquí la verdad desnuda, no endulzada por los cuentos de cuna que la modernidad susurra a sus hijos. Caminamos, todos, bajo el yugo invisible de una fe impuesta. La fe en la conexión. Se nos ha prometido que en la unión reside la fuerza, que en el eco de innumerables voces se encuentra la verdad, que en el abrazo colectivo se disuelven las aristas más punzantes de nuestra existencia. Farsa. Es el canto de sirena más insidioso jamás entonado, una promesa dulce que oculta una cadena forjada no de hierro, sino de la más blanda y peligrosa de las ilusiones. La ilusión de plenitud y seguridad a través de la dilución de uno mismo. Porque, escuchad, esta omnipresente veneración por la conexión humana no es más que la manifestación glorificada de una debilidad intrínseca, un vasto y reconfortante espejismo colectivo. Es el autoengaño de una humanidad que huye de su propia soledad, que teme el vacío que solo la voluntad singular puede colmar. Esta conexión que tanto idolatra el mundo, lejos de liberar, ya nos arroja a las sombras de una agonía existencial. Es la primera grieta que se abre en el alma del que despierta, pues comienza a vislumbrar que el supuesto refugio es, en realidad, una prisión de consenso, y que su verdad, la verdad de su propio ser, deberá ser forjada más allá de las cadenas de esa necesidad impuesta. Se nos dice que conectar nos nutre, nos expande. Mentira. Es un sedante. Pensad en el león que, en lugar de cazar en la sabana, se le alimenta con carne predigerida en un zoológico. ¿Es más fuerte? ¿Más león? No. Se le ha domesticado, se le ha anestesiado. Su rugido, el que emerge de la confrontación con la presa, con el hambre, con la noche solitaria, se convierte en un quejido perezoso. Así es el espíritu contemporáneo, su ímpetu vital, esa voluntad de poder que lo impulsa a superar sus propios límites, a ascender la montaña más escarpada del yo, es ahogado, silenciado, adormecido por la suave droga de la conexión. Se le ofrece un eco de aprobación, un murmullo constante de pertenencia, y a cambio renuncia al desafío de su propia forja. Se le convence de que su fuerza reside en la red, no en el músculo solitario de su espíritu soberano. La verdad, amargamente cierta, es que esta conexión es la farsa más reconfortante, diseñada para mantener el rugido de vuestro espíritu silenciado, para que no os atreváis a cargar con la verdad de vuestra singularidad en un mundo que prefiere el unísono. Vuestra autonomía, la única senda hacia la verdadera potencia, es sacrificada en el altar de la mutua complacencia. Escuchadme bien. La más grande de las farsas es la que proclama que la conexión nos hace más fuertes. No. A menudo, es un pacto de debilidad mutua, un acuerdo tácito para evitar la aterradora confrontación con el propio abismo existencial. Mirad a la manada, al rebaño que se aprieta contra el viento helado. No lo hacen por fuerza, sino por el miedo compartido a la intemperie. Buscan calor en la cercanía, no por un incremento de su poder individual, sino por la dilución de su pavor en la masa. Nos hemos convencido de que la comunidad es una fuente inagotable de resiliencia, cuando en realidad, demasiadas veces, es un refugio para aquellos que no se atreven a mirar su propia fragilidad a los ojos, a enfrentar la soledad inherente a la existencia consciente. Esta vasta y reconfortante farsa de la conexión humana, impuesta por la debilidad colectiva, se erige como una muralla entre el individuo y su propia capacidad de trascendencia. Nos dice, no estás solo en tu insignificancia, cuando la única afirmación válida es, estoy solo en mi grandeza potencial. Y para el espíritu que empieza a despertar a esta brutal comprensión, el nosotros se convierte en una soga invisible, una carga que le impide alzarse, condenándolo a la agonía de ver la verdad, mientras otros se regocijan en la mentira. ¿Y cuál es la raíz de esta adicción, de esta fe ciega en la conectividad? Es el pavor, el miedo ancestral a la soledad. No a la soledad de la ausencia de otros, sino a la soledad creadora,
el crisol ardiente donde el espíritu soberano debe forjarse. Se nos ha enseñado a temerla, a huir de ella, a llenarla con ruido y presencias, porque el silencio de la soledad es un espejo implacable. Refleja no lo que fuimos o lo que esperamos ser, sino lo que somos en el más crudo de los instantes. Es en este aislamiento, en la confrontación con el vacío y el potencial ilimitado de uno mismo, donde la voluntad de poder se afirma en su forma más pura. No en el abrazo complaciente de la manada, sino en la férrea disciplina de su propia voluntad. La conexión humana se presenta como una tabla de salvación, pero es, para el que aspira a la altura, una ancla que lo arrastra al fondo. Es el camino fácil para evitar cargar con la verdad de ser un individuo completo, con todas sus cargas y glorias. Es la trampa que condena al espíritu despierto a una profunda agonía existencial, forzándolo a una autonomía que, para forjarse, debe primero trascender la necesidad de cualquier cadena. ¿Cuál es el precio de ceder a esta ilusión, a esta vastedad de mutua anestesia? La mediocridad. El estancamiento. La imposibilidad de alcanzar la propia grandeza. La muerte del yo antes de que nazca plenamente. Aquel que se sumerge por completo en la marea de la conexión jamás conocerá la profundidad de su propio océano. Se conformará con la superficie, con el reflejo de la luz ajena. Su voz, si alguna vez existió, se disuelve en el coro. Su camino, si alguna vez fue suyo, se convierte en una senda trillada por millones. Se le promete pertenencia, pero se le roba la identidad. Se le ofrece consuelo, pero se le niega la fortaleza que nace solo de la confrontación con el dolor y la soledad. Esta reconfortante farsa impuesta por la debilidad colectiva, lejos de liberaros, os arroja a la agonía existencial de ver vuestro propio potencial marchitarse, de cargar con la verdad de vuestra singularidad en un mundo que celebra la difuminación. Y la más terrible de las consecuencias. Cuando llega la hora de la verdadera prueba, el yo, que nunca aprendió a forjarse en la soledad, se desintegra. Ha muerto antes de poder nacer, consumido por una ilusión que le prometía vida, pero le entregó el olvido de sí mismo. Pero hay un camino de retorno, una fisura en el muro de esta ilusión. Es el primer resplandor del despertar. Y es doloroso. Es la comprensión brutal de que la verdadera vida, la potencia del ser, no reside en el entrelazamiento cómodo de hilos ajenos, sino más allá de las placenteras ilusiones de la conexión. Reside en la afirmación intransigente del yo. Es un momento de lucidez escalofriante, cuando el espíritu despierto se da cuenta de que esa conexión humana, que creyó su salvación, es la vasta y reconfortante farsa impuesta por la debilidad colectiva. Lejos de liberarlo, lo ha atado, y ahora lo arroja a una profunda agonía existencial, al obligarlo a cargar con esta verdad en un mundo que aún se aferra a sus ilusiones. Es en este instante de soledad radical, de aislamiento de propósito, donde se empieza a forjar una autonomía que trasciende la necesidad de sus cadenas. La verdad es un arma de doble filo, hiere la ilusión, pero libera el potencial. Escuchadme ahora, vosotros que aún sentís el eco de un rugido no emitido, que percibís el dulce veneno de la conexión en vuestras venas. El desafío que os presento es el más brutal, el más liberador. Resistid el canto de sirena. No os entreguéis a la anestesia colectiva. Volved el oído hacia vuestro propio rugido interior, ese eco primordial de vuestra voluntad de poder, que ha sido silenciado por el ruido de la manada. Abrazad la soledad. No como un castigo, sino como el crisol, el laboratorio, el templo donde vuestro espíritu soberano se forja a sí mismo. Es en este aislamiento deliberado, en la confrontación con vuestro propio abismo, donde encontraréis la afirmación radical de vuestro ser, la verdadera autonomía que trasciende la necesidad de las cadenas que el mundo os ofrece disfrazadas de abrazos. Dejad que la masa busque su consuelo en la ilusoria conexión. Vuestro camino, si os atrevéis a transitarlo, es el de la soledad feroz,
el del ascenso solitario hacia la propia cima. Es allí, y solo allí, donde vuestro espíritu dejará de ser una sombra para convertirse en el sol que irradia su propia luz. Es la única forma de trascender la debilidad que impone la conexión humana y de forjar esa autonomía que verdaderamente os liberará de sus cadenas. Despertad, rugid.